Esta es la tragedia que viven los jornaleros en México. Una de ellas es Juanita, tiene 6 hijos. Es de Cochuapa el Grande, en Guerrero, el municipio que es considerado el más pobre del país. Pasa cuando menos 6 meses del año viajando con su esposo y su familia. Y si la temporada es buena, pueden ser hasta 10 meses. En todos estos, toca pasar por una temporada en Guanajuato a 900 kilómetros de su pueblo. Llegó hasta ahí en estos meses tras un viaje de más de 10 horas y no va a volver pronto. Sus hijos son 4 adolescentes y 2 niñas que no parecen rebasar los 6 años. Todos han cargado cubetas llenas de kilos y kilos de chile. Son algunos de los 2 millones de jornaleros en México, casi medio millón de ellos son niños, que trabajan jornadas que, en época de cosecha, pueden alargarse hasta unas 15 horas de sábado a domingo. Cobran una media de menos de $5 al día y a veces tienen que trabajar en temperaturas que superan los 40 grados centígrados. En Guanajuato les dicen oaxacos o oaxaquillos, un mote con un velado toque clasista, aunque la mayoría de los que están aquí son de Guerrero. El apodo, sin embargo, pues no es infundado, la mayoría provienen de los 3 estados más pobres del país, de Oaxaca, de Guerrero o de Chiapas, según un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM. Pero el mismo informe añade que la estimación de 2 millones se queda corta. La población jornalera estimada de 2.040.414 jornaleros no incluye a la población total de ellos, es decir, a sus familias. Sumada esta cifra, podríamos hablar de 9.200.000 jornaleros. Los campesinos cobran por cubeta y tienen que cumplir con una cantidad determinada. Si no la consiguen, no importa que hayan pasado horas bajo el sol, no hay paga. En Sinaloa, por ejemplo, un campesino debe llenar 35 cubetas al día. Juanita trabaja por cubetas, deben ser unos 50 los que han trabajado ese día. Al arrojar los chiles al camión, grita el número de bote para que los choferes la anoten para su cálculo diario, o bien el nombre del familiar al que están ayudando, que suele ser el cabeza de familia. Mientras en el trabajo formal en México una semana de labores es de entre 40 y 48 horas, en el caso de los jornaleros puede llegar hasta 65 horas según una cifra que aporta la UNAM. La red de jornaleros internos en México ha denunciado que las condiciones en los campos de cultivo son verdaderamente infrahumanas. En las casas, que la mayoría de las veces no son más que un techo sostenido por un par de paredes, pueden vivir desde 20 hasta 100 personas. En las zonas más áridas del país, el suministro de agua llega apenas 3 o 4 días a la semana. El sitio donde viven los que trabajan en los campos de Guanajuato lo demuestra. El suelo es de tierra, hay unos cuantos chiles acomodados en un rincón, unas cervezas afuera de la construcción, varias cintas colgadas de los techos donde se pegan centenares de moscas. Entre todos pagan un alquiler de unos 500 pesos. En San Quintín, Baja California, la exigencia es incluso más colectiva. Un grupo de menos de 12 jornaleros debe de llenar un camión de 2 o 3 toneladas. Entre ellos deben repartirse la paga, no más de 200 pesos. No más de 200 pesos. Los jornaleros inmigrantes le llaman el norte chiquito a San Quintín, en comparación con el norte grande, que no es otro que los Estados Unidos. Precisamente en San Quintín es donde han estallado una serie de manifestaciones sin precedentes en la historia de México. Los jornaleros llevan semanas en protesta y huelga para exigir un sueldo de al menos 200 pesos diarios por persona y sobre todo seguro social, porque si faltan un día, aún hayan estado enfermos, les descuentan y les exigen pagar 400 pesos. Así lo afirman los representantes de esta organización. Los enfrentamientos incluso han llegado a tal tensión que la policía detuvo a 200 de ellos en días pasados. La crisis de San Quintín ha revelado que prevalecen prácticas que se remontan a los años previos a la Revolución Mexicana. Los empleadores mantienen activas las llamadas tiendas de raya, que no son otra cosa que establecimientos donde cobran por adelantado a los campesinos el alimento que consumen a precios que van muy por encima del mercado. Son una trampa, pues toleran que los niños vayan a la tienda y pidan comida chatarra.
Al final de la semana la familia tiene una cuenta larguísima que supera el sueldo que supuestamente ya habían ganado. Un documento firmado por los representantes de 19 de los 31 estados indica que la violación de los derechos laborales y humanos por parte de muchas empresas agrícolas, tanto en San Quintín como en otros 18 estados, es sistemática. Tras las protestas en San Quintín, que se han saldado con casi 250 detenidos hasta el día de hoy, el gobierno ha aceptado reunirse con representantes de los jornaleros. Miguel Ángel Osorio Chong tiene previsto ir hacia allá, reunirse con ellos esta semana o invitar a algunos a la Ciudad de México para mantener conversaciones. Y ojalá se resuelva algo de esto que es una verdadera crisis humanitaria para más de 9 millones de personas.